Muy buenos días, queridos divacomaníacos. Una semana más, un lunes más, el de hoy, 23 de mayo, y con un solecito por Madrid fantástico. Titular: el choque de expectativas anticipa sesiones de elevada volatilidad. La verdad es que las cosas están volviendo un poco a su cauce. Es verdad que terminamos la sesión del viernes con caídas del 1,25% en Europa, que estamos recuperando esta mañana, subiendo el Eurostock ahora mismo a las 9:20, un 1,07%, con algunas declaraciones interesantes de la señora Lagarde, que parece que empieza a quitarse el velo, comentando que podríamos tener subidas de tipos en julio, pero como ya les comentábamos, no se esperan subidas de 50 puntos, como algunos estaban adelantando. Ojo, porque la sesión del viernes nos dejó, yo creo, en tierra de nadie, ¿no? Con un choque de expectativas entre los que opinan que el mercado ya está barato tras las fuertes caídas que llevamos en el ejercicio, y los que pensamos que las revisiones macro y micro van a continuar en un entorno de fuertes subidas de tipos que van a seguir deteriorando las expectativas de los inversores. Fíjense en un dato: el Standard & Poor's 500 ha bajado un 20% desde los máximos de enero y entra técnicamente en mercado bajista. Un euro que lo tenemos ahora mismo cotizando a 1,06, está repuntando, yo creo que fruto de esas declaraciones de Lagarde, y que, bueno, pues vamos a tener subidas de tipo, y eso hará que el euro esté un poco más apreciado, un poco más caro, dificultará las exportaciones, por lo tanto, de países como Alemania. El Brent, que repuntaba ya el viernes, pero ahora está por arriba de los $113,35 barril, el Bitcoin, que ha superado la barrera de los $30.000 de nuevo. Ojo al foro de Davos, y por cierto, también Joe Biden, que está de visita oficial en Japón. Tenemos, como no, con el tema de la guerra de Ucrania, que la verdad es que no está viendo avances en absoluto. Y, de hecho, Ucrania descartó un alto el fuego o cualquier concesión territorial a Moscú después de que Rusia intensificara sus ataques en el este y sur del país, golpeando las regiones de Donbass y Mykolaiv, con ataques aéreos y fuego de artillería. El índice de sentimiento de mercados del Greed and Fear, de ese miedo y codicia que nos gusta de la CNN Money y que está en línea con el de Divacons Alpha Value, está en 13 puntos. Incluso la semana pasada lo teníamos en 12 puntos respecto a 100, lo cual es Extreme Fear, y eso significa también a veces niveles de sobreventa. Declaraciones de James Bullard, uno de los más hawkish y que más me gustan, de la Fed de San Luis, el presidente de la Fed de San Luis, que comentaba que tenemos que controlar la inflación. Bien, gracias, querido James Bullard. Más 50 puntos básicos para la próxima reunión y quizá la siguiente. Se hablaba de que era un buen plan por ahora. Dice, deberíamos tratar de llegar al 3,5% a final de año. Wow, eso son bastantes subidas, Aunque Bullard decía que no veía una recesión este año o el próximo, al igual que también lo comentaba la secretaria del Tesoro y expresidenta de la Fed, la querida Janet Yellen. Digo querida porque así YouTube no me bloquea los vídeos por decir alguna cosita que ofenda a los ofendiditos. La TIR del Tibón, que se estabiliza en la zona del 3%, y con unos pedidos de bienes de capital. Les ponemos un gráfico en el focus del día que esperamos que confirmen en Estados Unidos la buena tendencia alcista, y con un mercado laboral que se está enfriando en los últimos meses. Como siempre, los lunes les ponemos una serie de datos, yo creo que muy interesantes, sobre todo a nivel macro, ¿no? Actualizando lo que nos deparará. Y también el plano micro, porque con el 95% de las compañías del Standard & Poor's que han comunicado sus resultados del primer trimestre, el 77% ha superado las expectativas, pero, como les digo, ojo, sin embargo, las compañías que han superado las previsiones del consenso han caído un 0,5% entre los 2 días de antes de la publicación y 2 días después de la publicación, claramente por debajo de la media, como les ponemos en un gráfico bastante ilustrativo, y también les ponemos un poco ese Forward 12-month PE ratio del Standard & Poor's en 10 años, lo cual nos marca pues que estamos volviendo a una senda de medias en los 17 puntos, ligeramente por debajo de las 17 veces beneficio futuro, ¿no? Es decir, bueno, el mercado no es que esté hiperbarato, pero sí es verdad que está bajando en las valoraciones. Respecto a los resultados empresariales en Europa, un poquito más flojos. Hemos conocido hasta los 231 compañías del Stock 600, todavía nos quedan, y aquí se los contaremos todos o casi todos. 68,4% han superado las expectativas del consenso, sobre todo energía, basic materials, consumer cyclical han sido los que han superado las expectativas, ¿no? Pero bueno, 68
0,4% es un dato que es, por lo menos, es superior a los trimestres anteriores, solo superado por el primer trimestre de 2021, pero el resto, como les ponemos en un gráfico, el cuarto trimestre fue un 61%, 63% el tercer trimestre 2021, es decir, podemos considerar que ese 68,4% superando expectativas del consenso es un buen dato, ¿Que las cosas van a ir a peor? Pues posiblemente sí, y nosotros sí pensamos que va a haber recesión en Estados Unidos, en Japón y en Alemania. Pero, bueno, yo entiendo que los entrenadores, los Jerome Powell de turno o las Lagarde de turno, pues tienen que contar, tienen que ser optimistas, no como Van Gaal, siempre negativo, nunca positivo, pues así. La confianza del consumidor de la eurozona que se nos desploma a menos 21,1%, que la previsión era de 21,5% y el anterior era de menos 22%. Estamos en zona todavía no de mínimos del COVID, pero desde luego mínimos quitando el outlier, el dato anómalo del COVID, en mínimos incluso superando, o en este caso perforando los mínimos de 2008-2009, o sea que la situación de la confianza del consumidor es muy, muy negativa en Europa. Como les decíamos, Christine Lagarde, siendo algo más explícita, algo que no suele ser habitual en ella, no se crean, ella no nos suele contar la verdad, ¿no? Esas mentirijillas de la señora Lagarde, pero que el mercado está empezando a tomar nota y por eso esa apreciación ligera que estamos teniendo del euro, aunque los riesgos estructurales del euro siguen manteniéndose a la baja. Los mercados, en cualquier caso, para la eurozona cotizan un 52% de probabilidades de una subida de tipos de 50 puntos en julio frente al 44% la semana pasada. Es decir, está increciendo la posibilidad de que los tipos suban en julio a 50 puntos. Yo no me lo creo. Es decir, yo he sido muy vehemente con que, y me he jugado a las manos, ya lo saben, queridos divacos maníacos, salió bien con la FED, ha salido bien con el Banco Central Europeo, que nadie esperaba subidas de tipo hasta el año que viene. No, señores, esto se ha acabado. Pero de ahí a que vayan a pisar el acelerador tan rápido, a mí me sorprendería enormemente. Mucho tiene que cambiar las cosas de aquí a julio para que la señora Lagarde cambie la política y ahora suba 50 puntos básicos, como el mercado parece que está mayoritariamente empezando a descontar. Fíjense de los que les contamos las cosas cuando nadie, y después ya, ahora ya quiero poner el cascabel al gato y yo soy más hawkish que el panadero de la bolsa, ¿no? Y ahora yo soy más... Bueno, tú haz lo que quieras, Yo creo que la versión que les hemos dado aquí es bastante coherente con lo que está pasando, Por supuesto nos equivocamos todos los días. Por cierto, os hemos puesto también un recordatorio, el mapa de inflación, cortesía de Javier Carrillo, que estaba leyendo el Financial Times, y acerca de lo barato o no que esté en Nasdaq, que es verdad que ha caído, y está relativamente cerca del period average desde el 2005. Es decir, como podemos decir, los mercados pensamos que no están, digamos, hiperbaratos, no están tan baratos, pero es cierto que se están revertiendo a la media. Vamos con un poquito de estrategia. Hoy les hablamos del resurgimiento del sur de Europa. Lo ponemos entre question marks, es decir, en interrogación. La situación rusa de la guerra, menor medida China con los confinamientos por la pandemia del coronavirus, son negativos para los exportadores tradicionales de productos manufacturados y equipos industriales, por ejemplo, los países de habla alemana o los nórdicos. Pero las grandes necesidades de energía complican las dificultades a medida que los combustibles fósiles se disparan. Sin embargo, las economías o la Europa basada en los servicios, que son los países del sur de Europa, están viviendo potenciales señales positivas, ¿no? La deuda está algo más controlada, vamos a tener grandes llegadas de turistas y los países del norte de Europa, pues al final van a estar felices en volver a visitar el Mediterráneo y gastar, independientemente de que los costes del combustible nos arañan un poquito el bolsillo. Bueno, esas son las bases de esa nota de estrategia y algunos comportamientos que hemos visto que empiezan a ser positivos para países como Italia, España, Portugal o Grecia respecto a otros países como puede ser Reino Unido, Irlanda o Francia, ¿no? Puede tener sentido y de hecho el comportamiento desde hace unos meses está siendo claramente mejor para los países del sureste europeo respecto al norte, ¿no? Sureste no, sur, sur de Europa respecto al norte de Europa, ¿vale? Echar un vistacito muy interesante y con algunas compañías en recomendación. Y en el análisis de compañía hoy hablamos de Neste, Neste, la antigua Neste Oil, que es la compañía finlandesa
de refino que tenemos en reducir, una posición bastante neutral, objetivo 44,5, un positivo, eso nos da un potencial de en torno al 10%, ¿no? Ponemos un poco todas las historias de los márgenes de refino, cómo han ido mejorando, ¿no? Incluso el Eni Petroleum, como informaba de un margen de $20 barril en abril en su negocio de refino, liderado por la actividad de hydrocracker, frente a una media mucho más baja. Bueno, echar un vistacito por si os interesa la compañía finlandesa, tenéis muchos datos, además nuestra lista es el number one, según Bloomberg, en función de la recomendación y el precio objetivo. Como todos los lunes, aparte de la cartera modelo, que sube un 1,42%, con un Eurostock que caía un 15% a la fecha. La cartera Buy and Hold, que le está costando más, ya sabéis que este año no es un año de la Buy and Hold, y hacemos la vista general por sectores, los ratios de valoración, los beneficios, los ratios de riesgo. Para eso tenéis que entrar en divacons.es y, por supuesto, como todos los días, los cambios de recomendaciones, de estimaciones de BPA, los cambios de precio objetivo, los cambios de momentum y también los cambios en el riesgo de crédito. En Estados Unidos tuvimos la compañía de maquinaria agrícola y para la construcción, Deere, que dio a conocer el viernes los resultados del 2T fiscal, cotizados con abultados descensos del 14,07%. Los resultados en sí no estuvieron mal, ventas y BPA, pero incluso confirmaron los objetivos de ventas para el ejercicio fiscal, pero prevén lo que llamamos el Net Operating Cash Flow, claramente por debajo de las estimaciones. El beneficio neto también quedó por debajo de las estimaciones, ¿no? Bueno, algunos analistas que se esperaban unas previsiones mucho más potentes para la compañía, de ahí las fuertes caídas. Ahí no se van con chiquitas. Foot Locker, la compañía de ropa y calzado deportivo, también publicó el viernes los resultados del 1T, en este caso, cotizados con alzas del 4,09%. Las ventas fueron mixtas, un poquito por debajo de lo previsto, y el BPA pues algo mejor. Las ventas comparables es cierto que cayeron un 1,9, pero se esperaba un menos 3,52 y situaron las expectativas anuales en la parte alta del rango previamente esperado. Hemos puesto alguna cosita de Broadcom, el fabricante de chips, que está en conversaciones muy avanzadas para comprar VMware por más de, son 40 billones de capitalización bursátil, ¿no? Especialista en cloud software. Interesante esta historia, ¿no? Hemos puesto alguna cosita más de Apple, que quiere impulsar la producción fuera de China, citando la estricta política anti-COVID de Beijing. Alguna cosita de Ford, con las medidas cautelares tomadas por un tribunal alemán, que no podrá vender ni producir más vehículos en Alemania si no se llega a un acuerdo en 2 semanas para el pago de una patente básica para la conectividad de los coches. Alguna cosita de Microsoft, de Pfizer, de Bilibili, según rubro de mercado, la compañía china que podría recortar entre un 20-30% de la plantilla de unidad de videojuegos. Y también algunas cositas de Apple Material, de Palo Alto Network, de Ross Store, que caían fuertemente. La cadena de tiendas de descuento un 22,47%. Se une, no se les olvide lo que pasó con Walmart, con Target, que cayeron los retailers con mucha fuerza por ese impacto de la subida de los precios en los márgenes y en los niveles de rentabilidad. Hoy hemos tenido en Europa poquitas cosas, Kingfisher, poquitas cosas, a lo mejor algunos dicen, oye, y lo de Gamesa, que sí, ahora lo comento, no os preocupéis, la OPA tan esperada de Siemens Energy, por el total, ya lo cuento, ya que estoy, el fin de semana, el sábado, que no nos dejan ni respirar, que yo estaba conduciendo por ahí por la 8, viniendo para Madrid en coche, en un Tesla, que por cierto me ha sorprendido muy positivamente el tema de la batería, y fantástica la cobertura que tienen de electrogasolineras o los superchargers. Chapó, porque no tuve ningún estrés, y con otros coches la verdad es que el estrés de que te quedas sin batería, pues es esto, como cuando quieres ir al servicio, te estás meando vivo y no encuentras nada, o hay una cola más larga que las de la Expo, pues así, ¿no? Por cierto, Siemens Energy lanzaba, como decíamos, la oferta al 100% por Siemens Gamesa a 18,05. Eso supone 12.300 millones de dólares, con el objetivo de integrarla y deslistarla. El Consejo de Administración de Gamesa se reunía y respaldaba la oferta, y el CEO de Siemens, pues estaba muy optimista, a ver si es verdad, y no hacen tantos profit warning, habla de sinergias de coste estimadas de 300 millones de euros. Tenéis más datos en la web, pero ya sabéis que tenían ¿cuánto tenía Siemens Energy de Gamesa? Un 67,12% del capital, ¿no? Estamos hablando de un desembolso de algo más de 4.000 millones de euros. Algunos dicen que va a volar la sede de Zamudio a Múnich, más que probable. Sube un 6% Siemens Gamesa. Y hemos tenido resultados de Kingfisher.
el rey de la pesca. Curioso el nombre, ¿verdad? Kingfisher. Sobre todo porque es una compañía de productos de distribución de construcción. Chúpate esa. Así que, bueno, ha publicado un trading update. Estaba subiendo con más fuerza esta mañana un 4 y pico, ahora sube un 2,67 en Londres. Las cifras han estado mejor de lo previsto, aunque las ventas caen un 5,9 y Like for Like un 5,4 y hoy se desploman un 15,8 en Reino Unido e Irlanda. Han sido claramente mejor de lo previsto. Han dicho además que ya están por encima de los niveles prepandémicos y que no ven grandes problemas en sus cadenas de suministro y confirman guías para todo el ejercicio fiscal. Hemos tenido alguna cosita de IFRS-KLM, ya sabéis que el fondo Apolo norteamericano, Apolo, invertirá 500 millones de euros en una de las unidades de ingeniería y mantenimiento de la aerolínea franco-holandesa. Alguna cosita también de Bouygues, el CEO de Bouygues fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Capgemini, y también algunas cositas pues de Camas S. También nos hemos puesto de Metro, de Halcón, que no es un halcón donde guarda la ropa de invierno, sino la óptica suiza. Ya sabéis toda la historia con Roche, ¿no? Bueno, pues también alguna nota también del sector eléctrico, energético, alemán, italiano, finlandés, lo tenéis todo, y alguna nota de Richemont después de caer con mucha fuerza, 13,11%. Por favor, comprar Montblanc, Cartier, Van Cleef, Piaget y ayudar a estos pobrecitos de lujo suizos. Fijaros, ¿no?, cómo está afectando a todos los retailers, pero ya también incluso al consumo no discrecional y también al sector de lujo. Algunas cositas también de Credit Suisse, de Shell, de Sika, Generali, lo tenéis todo en divacons.es. Por cierto, en España, aparte de los Siemens Gamesa, hemos tenido alguna cosita de Santander, de Farmamar, de Audax, incluso de Azcoyen, que subió un 9,23% después de incrementar el dividendo. Bueno, no me enrollo mucho más. Hoy es lunes, tenemos una fantástica semana por delante, con un mercado trepidante en unos niveles pues que algunos, insisto, les da pie para comprar cazagangas, y algunos estamos todavía pues un poco a las expectativas, ¿no?, a que Christine Lagarde nos cuente o nos empiece a contar la verdad de su política monetaria. Queridos amigos, empieza la semana calentando motores. Adiós.